Hola, buenas noches, bienvenidos a un nuevo vídeo de mi caótico canal de YouTube. Hoy os hablo desde el paseo marítimo de Limassol. Es uno de mis lugares favoritos porque es un lugar muy tranquilo y especialmente de noche con la iluminación del césped, ¿no? De lo poquito verde que podemos ver aquí en Chipre y del mar que refleja las luces de los barcos. Es un lugar bastante bonito y bastante tranquilo. Ahora mismo podéis ver, hay un poquito de ruido de los coches, pero bueno, creo que el audio será bueno. Podéis ver a lo mejor a gente pasando detrás. Hay un gimnasio al aire libre donde aquí vengo a hacer ejercicio y hablaremos de eso en otros vídeos, por seguro. Y nada, hoy quería aprovechar este espacio, este lugar tranquilo para comentar una pequeña reflexión con vosotros. A ver cómo lo hago porque es el cuarto intento que hago con este vídeo y a ver si me queda claro ya de una vez. Bueno, hasta ahora hemos estado hablando de mentalidad, ¿no? Y de cómo a la hora de luchar nuestros sueños tenemos miedos internos, tenemos ese tipo de barreras que normalmente nosotros somos los primeros culpables en crearlas. Hoy quería cambiar un poco de temática y quería hablar de una herramienta que me está siendo bastante útil, bastante interesante estos días y que llevo aprendiendo desde hace poquito tiempo. Y es sobre comunicación. Y es en el mundo de los negocios y en general en las cosas importantes de la vida. La comunicación es muy importante que sea clara, directa y sencilla, porque si nos paramos a reflexionar, normalmente cuando queremos algo, buscamos algo, muy pocas veces somos claros, directos y sencillos, especialmente cuando hay algo que nos preocupa, que nos cuesta decir, ¿no? Vamos a buscar miles de formas, miles de rodeos, vamos a encontrar excusas para no decirlo directamente. Y eso realmente lo único que nos hace es ocasionarnos problemas y complicarlo todo. Y sobre todo con las otras personas es crear malentendidos. Por ejemplo, no es un tema muy relacionado, pero ahora mismo yo estoy buscando trabajo y cuando escribo la cover letter me he dado cuenta de que gracias a esto, a esta nueva herramienta, la he estado modificando. Al principio simplemente escribía párrafos, ¿no? Tenía mi carta escrita, muy bien elaborada, párrafos largos, un texto desarrollado. Yo soy Abel, vengo de aquí, soy bueno por esto, por lo otro, casi una pequeña novela, ¿no? In situ, donde en una hoja te contaba mi vida. Y me he dado cuenta que al final los empleadores, yo creo que no se leen muchos esta carta de motivación. Realmente ahora mismo lo estoy haciendo un poco diferente y como decía, estoy buscando ser sencillo, claro y directo, ¿no? Simplemente pongo 5 puntos destacados por punto 1, punto 2, punto 3. Y yo no intento demostrar, yo no intento explicar, sugerir que tengo algo, que soy capaz de hacer algo. Simplemente lo digo, soy capaz de hacer esto por mi experiencia en estos campos. Soy experto en esto, estoy buscando trabajo por esto, me interesáis por esto. No hay palabras mágicas, no hay un texto que vaya a describir y que vaya a hacer que el empleador me vaya a quedar encantado. Por lo tanto, en lugar de buscar esa fórmula mágica, lo que busco es ser claro, sencillo y directo. Me gustaría poneros otro ejemplo más cercano. Hace poco también alquilé una habitación aquí en Chipre y esos son pequeños negocios. Y imaginaros que yo no quería alquilar hasta octubre, ¿no? Porque era mucho tiempo, no estaba seguro de qué iba a pasar. Si en ese momento no hubiera dicho nada, me lo hubiera callado, hubiera estado pagando un mes más y hubiera estado aquí un mes más de seguro. Sin embargo, el hecho de decir, no, yo lo que busco es esto y lo otro, ha conseguido que no tenga ese problema. ¿Y por qué es importante hacer todo esto? Porque muchas veces no somos directos porque tenemos miedo a la negatividad, ¿no? ¿Qué pasa si ahora la chica me dice, vale, si te quedas solamente hasta septiembre no te cojo, me quedaría sin casa, ¿no? Y eso es lo que quiero evitar. Pero en realidad no, y eso es lo que no hay que evitar, hay que saber si está esa negatividad o no, porque si está tarde o temprano nos vamos a encontrar con ella. Por eso al ser claros, sencillos y directos, cuando decimos las cosas, mira, quiero esto así, 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 si puede ser bien y si no, también. Y por eso es importante, porque si nos dicen que no, lo sabemos cuanto antes y dejamos de perder el tiempo lanzando indirectas por algo que no va a ser, que no vamos a conseguir. Y el tiempo es algo muy, muy valioso. Por lo tanto, intentar como yo ser claros, sencillos y directos. Yo me he dicho a mí mismo, ¿no? Y es una de las formas que me han enseñado la vida que puedo cambiar. A partir de ahora, Abel es una persona directa y clara. Y las cosas que va a decir, las va a decir directa y clara. Y así no va a perder el tiempo y así no va a tener esos tipos de problemas. No me voy a meter en marrones.
Y igual que me lo digo yo a mí mismo, decíroslo a vosotros mismos. A partir de ahora ser claros y sencillos. Lo repito muchas veces para que se nos quede en la cabeza y así evitar problemas. Y si nos dicen que no, si la chica le dices, oye, te quiero invitar a un café porque quiero pasar un tiempo contigo, y ya está, no te intento llevar a la cama, no nada extraño, quiero invitarte a un café, sí o no, te dice que no, bien, a por otra chica, así no perdemos el tiempo. Te dice que sí, genial, porque las cosas estarán claras. Y eso es todo por este vídeo. Me gustaría que me contarais vuestra experiencia, si estáis siendo claros, sencillos y directos. Comentármelo aquí en mi canal, en los mensajes, y contarme vuestra experiencia, qué ha pasado, si ha salido bien o no, o cuáles han sido vuestros sentimientos. Y eso es todo. Espero veros en uno de nuestros próximos vídeos y seguir hablando cómo luchar por nuestros sueños, cómo mejorarnos a nosotros mismos y seguir luchando poco a poco en este camino que es duro, pero estamos todos juntos. Un fuerte abrazo desde Limassol. Nos vemos en el próximo vídeo.